Mientras ahí van pensando un poquito, yo sí quisiera empezar con algo. Y es que primero realmente ese mensaje, creo que necesitamos muchos mensajes así sencillos, que nos llegue al corazón, porque como entre las cosas que decía el hermano, a veces como que nosotros nos estamos llegando mucho de cosas que cargan nuestra mente, cargan nuestro corazón, pero que finalmente son externas y que no son cosas que el Señor quiere que realmente donde pongamos nuestra mirada en Él. O sea, sencillamente como el Señor ahí nos mostraba en la palabra, Él decía, vengan a mí todos los que tengan sed. Y ese río o esa agua que Él nos da de beber es el Espíritu Santo finalmente como el Señor manifestaba ahí, que ya nos ha sido dado. Pero a la vez yo veía como esa sencillez con la que el hermano expresaba también esa palabra de que nosotros necesitamos vivir como una vida más práctica en cuanto a las cosas del Señor. Porque a veces creo que nos queremos saturar de mucha información, era una de las cosas que me venía a la cabeza en ese día. A veces queremos saturarnos como de mucha información, de mucha palabra, incluso de mucha, no sé, teología, conocimiento, pero somos como muy escasos en vivir la palabra, en aplicarla. Entonces con los ejemplos que el hermano ponía, incluso con la mujer samaritana, que ella era una mujer que tenía 5 maridos, que el sexto como el Señor dijo que no era tampoco su marido, que estaba buscando, digamos, como en otras cosas, llenar su corazón de algo que lo único que podía llenarle a ella pues era el Señor. Cuando se le manifestó ahí, incluso ella como que pudo darse cuenta de eso. Y creo que realmente el Señor no nos pone a nosotros cosas difíciles de entender, sino que nosotros a veces somos los que hacemos difíciles las cosas o queremos complicar incluso la misma palabra del Señor para verla de una manera como a nuestro pensamiento, a nuestro razonamiento. Pero al ver, digamos, de esa forma también, cómo el Señor nos quiere traer de su espíritu abundancia a nuestra vida, definitivamente que como parte de la palabra dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Cierto que hay cosas a veces que nosotros no queremos hacer como decía el hermano, pero que el Señor nos manda a hacer y es por nuestro bien, por crecer, con un propósito que el Señor tiene, pero realmente a veces nosotros somos los que queremos hacer las cosas un poco más difíciles o ponerle tropiezo al Señor para impedir que el Espíritu libremente haga su obra en nosotros. De una manera tan sencilla que el Señor llegaba ahí ese último día de la fiesta con el hermano decía ya cuando nadie tenía fuerza. Y cuando ya definitivamente el Señor se manifestó, dijo, vengan a mí los que tengan sed. Y seguramente, claro, muchos fueron en ese día el Señor. Y es lo que el Señor tal vez nos está diciendo. Como que ya dejemos nuestras fuerzas a un lado, como que dejemos de intentar luchar por nosotros mismos o incluso intentar comprender la palabra por nosotros mismos sin la ayuda del Espíritu, porque pues eso va a ser imposible. Sino que hay como un reposo. Yo recuerdo cuando estuvo Jair acá acompañándonos, que fue como en enero, que él dio un ejemplo que me pareció muy bonito y a la vez impactante, porque él decía, digamos, que un hermano hacía la comparación con la llenura del espíritu, cuando se habla de la llenura, que es como si fuera un globo. Digamos, un globo que se va inflando, inflando, entonces cuando ese globo está inflado, es como si estuviera, o sea, está lleno de aire y de esos globos de helio que van subiendo. Entonces así es que empieza a subir hacia el cielo. Y que de cierta manera nosotros también somos así cuando tenemos como esa llenura. De una manera sencilla, dejándolo todo al Espíritu Santo, podemos ser llenos y ir caminando como sin un esfuerzo trabajoso con el que a veces queremos caminar, sino de una manera como fluida. Así como ese globo va subiendo, pues nosotros también podemos tener esa fluidez en el Espíritu Santo y saciarnos de esas aguas que el Señor nos da. Amém. Glória a Deus. Podemos falar um pouquinho? Ok.
Há uma outra passagem sobre Jesus falando, venham a mim. Hay otro pasaje de Jesús hablando cuando él dice, vengan a mí. Mateus 11, 28. Eso está en Mateo 11, 28. Sí. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O chamado do Senhor foi para que seguíssemos a Ele. El llamado del Señor es para que lo sigamos a Él. E agora Ele está dizendo, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Y acá dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Em João 7 ele diz que venham a mim quem tem sede, quem cresce nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva. Y ahí en Juan 7 dice que... Quem tem sede, venham a mim. A quien tenga sed, venga a mí. Y quem crê em mim, como quien diz crea a en mí, Escritura, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Praticamente ele está falando a mesma coisa aqui. Y prácticamente está diciendo lo mismo en ambos pasajes. Então assim, ser aliviado é ser cheio do Espírito. Entonces, ese ser aliviado se refiere a ser lleno del Espíritu. E nós estaremos sobrecarregados quando estivermos fazendo muitas coisas. Y nosotros vamos a estar cargados o sobrecargados cuando estemos haciendo muchas cosas, mas que estão nos apartando dele. Pero nos estamos apartando de él. E é muito sutil isso. Y eso es algo muy sutil. O Senhor ele reprovou os escribas e fariseus. El Señor reprobó a los escribas y a los fariseos. Porque ele viu a multidão como ovelhas que não têm pastor. Porque él vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Estavam exaustos, sobrecarregadas as pessoas. Ellos estaban exhaustos y las personas estaban sobrecargadas. Porque eles colocavam fardos pesados sobre elas. Porque ellos colocaban cargas pesadas sobre ellos. E tipo de ensinamento que não gerava graça. Y tenían un tipo de enseñanza sin gracia. Ou seja, jugo pesado. O sea, era un yugo pesado. As pessoas até queriam praticar a verdade. Incluso las personas querían practicar la verdad. Mas não encontrava simplicidade e fé para isso. Pero no encontraban la simplicidad o la sencillez ni la fe para hacerlo. A gente às vezes pensa que Jesus falou isso para os incrédulos. Y nosotros a veces creemos que Jesús le dijo eso a los incrédulos. Não, mas ele falou ao seu povo. Pero en realidad le está hablando a su pueblo. No contexto da lei. En el contexto de la ley. Eles estavam distraídos do essencial. Ellos estaban distraídos de lo que es esencial. Ele agora está dizendo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Y ahora les está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esse é o segredo da vida cristã. Y ese es el secreto de la vida cristiana. Vir ao Senhor. Venir al Señor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. E os fariseus botavam jugo pesado sobre as ovelhas. Porque los fariseos ponían un yugo pesado sobre las ovejas. E elas estavam cansadas e sobrecarregadas. Y ellas ya estaban cansadas y sobrecargadas. Imagina as pessoas levando fardo que não consegue mais. Imagínense a las personas llevando una carga que ya no logran llevar más. E os fariseus eram aqueles que acusavam aquelas pessoas. Y tras del hecho los fariseos ahí como acusando a aquellas personas. E Jesus está dizendo, porque eu sou manso e humilde de coração. Y Jesús está diciendo, porque yo soy manso y humilde de corazón. Vocês acharão descanso para a sua alma. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ou seja, você pode estar fazendo muita coisa boa e certa. Usted puede estar haciendo muchas cosas buenas y de una manera correcta. Mas sua alma está inquieta, angustiada. Pero al mismo tiempo su alma está inquieta y angustiada. Porque são coisas que, embora sejam boas, não é a própria vida do Senhor. Porque aunque sean cosas que sean buenas, no son para dar vida para el Señor. Isso é um dilema que todos nós vivemos. Y ese es un dilema que todos nosotros vivimos. Às vezes estamos atrás de encontrar alguma coisa que nos dê mais conhecimento.
A veces vamos tras alguna cosa que nos dé algún tipo de conocimiento mayor. Mas essas coisas às vezes nos tornam vazias. Pero a veces esas mismas cosas nos tornan vacíos. Como é importante, sobretudo, vir ao Senhor. Y ahí vemos la importancia sobre todo de venir al Señor. Ele sempre falou para cada que ele chamou, siga-me. Y él, recuerden que él a cada uno de los que llamó les dijo, sígame. Ele não falou para você procurar uma grande congregação, uma religião. Él nunca llamó y les dijo, busquemos una gran congregación o una religión Mas sólida. falou, sigam-me. Sino que él dijo, sígame. Até para nós é um perigo. Y hasta para nosotros eso es un peligro. Porque às vezes viemos à igreja, Porque a veces venimos a la iglesia, mas não viemos a Jesus. pero no venimos a Jesús. É possível vir à reunião e não vir ao Senhor. Es posible venir a la reunión, pero no venir al Señor. Ter expectativa de um ensinamento, Tener expectativa de alguna enseñanza, mas não ter expectativa de aprender ele mesmo, dele mesmo. pero no tener la expectativa de aprender de Él mismo. Então, assim, quantas coisas substituíram o Senhor? Entonces, ¿cuántas cosas han sustituido al Señor? Alguns usam a Bíblia e isso é correto. Algunos usan la Biblia y eso es correcto, Mas é errado quando você usa a Bíblia como um fim em si mesmo. pero es errado, es equivocado cuando usamos la Biblia como un fin en sí mismo. E no lugar de ir a Cristo pela Bíblia, nós vamos só à Bíblia. Y en lugar de ir a Cristo a través de la Biblia, llegamos solamente a la Biblia. Nós vamos ficando vazios do Senhor. Y ahí estamos quedando vacíos del Señor. Porque o propósito da Bíblia é nos levar a Jesus. Porque el propósito de la Biblia es llevarnos a Jesús. Então ele está dizendo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Y ahí dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se estamos levando um jugo pesado e as coisas estão complicadas, Y si estamos llevando una carga pesada y las cosas se están complicando, temos que rever se estamos seguindo realmente o Senhor. tenemos que reevaluar si en realidad estamos siguiendo al Señor. Olhem em João 5, por favor. Miremos ahí en Juan 5, Versículo 38, por favor. 5:38. Pode ler, Carol. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ou seja, eles conheciam muitas escrituras, O sea, ellos conocían mucho las Escrituras, mas a palavra de Deus não permanecia neles, pero la palabra de Dios no permanecía en ellos, porque eles não criam no Senhor. porque ellos no creían en el Señor. Agora olha o 39. Ahora miremos el 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. E o 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Olha isso aqui. Miren lo que dice aquí. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. O Senhor está reprovando porque não existe a vida eterna fora dele. Y el Señor les está reprobando porque no existe la vida eterna fuera de Él. Eles estão lendo a Bíblia com a motivação errada. Están leyendo la Biblia con una motivación Estão equivocada. procurando outras coisas no lugar de procurar a Ele mesmo. Están buscando otras cosas en lugar de estar buscándolo a Él mismo. E Ele está dizendo, elas são que dão testemunho de mim. Y aquí está diciendo que precisamente ellas son las que dan testimonio de mí. Contudo, vocês não querem vir a mim Y no queréis venir a mí para ter a vida. para que tengáis vida. Ou seja, eles estão procurando a vida eterna, O sea, ellos están buscando la vida eterna, mas Ele é a vida eterna. pero es Él la vida eterna. E eles não queriam encontrar Jesus na palavra, Y ellos no quieren encontrar a Jesús en la palabra, e eles estão mortos, estão perdidos. y ellos están muertos, están perdidos. Porque o objetivo da Escritura é nos levar a Jesus. Porque el objetivo de las Escrituras son llevarnos a Jesús. Que essa é uma passagem, assim, é um paradoxo. Este pasaje es como una paradoja, Eles estão indo à Bíblia porque están yendo a la Biblia, procurando algo que não vão encontrar sem Jesus. están yendo a la Biblia buscando algo que no van a encontrar sin Jesús. Ou seja, nós queremos a vida eterna, a Bíblia deve falar sobre isso. Entonces nosotros queremos la vida eterna y la Biblia habla de eso.
Sim, ela fala sobre isso. Y sí, ella habla sobre A eso. vida eterna é uma pessoa. Y la vida eterna es una É o persona. conhecimento de Deus, o Pai, com seu Filho. Es el conocimiento de Dios el Padre con su Hijo. Ele vai falar isso em João 17, né? Y eso él lo dice en Juan 17. Que a vontade de Deus é que eles conhecessem a vida eterna. Que la voluntad de Dios es que ellos conocieran la vida E eterna. a vida eterna é a comunhão do Pai com seu Filho. Y la vida eterna es la comunión del Padre con su Hijo. Mas eles queriam achar a vida eterna como se fosse algo sobrenatural, sem Jesus. Pero ellos querían la vida eterna como si fuese algo sobrenatural y fuera de Jesús. Elas dão testemunho de mim. Ellas dan testimonio de mí. E vocês não querem vir a mim para ter vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Imagine que você chegue numa casa. Imagínense que ustedes llegan a una casa. Para você entrar, você tem que ter a chave. Y para usted poder entrar debe tener la llave. Não compara a Escritura como uma casa. Entonces compare las escrituras como una casa. O Espírito Santo é o dono da casa. Y el Espíritu Santo es el dueño de la casa. Agora, o que é a chave para você encontrar o segredo da Escritura? Ahora, ¿cuál es esa llave para que usted pueda encontrar ese secreto de la Ele escritura? está falando aqui qual é a Y chave. aquí está diciendo cuál es la llave. Elas dão testemunho de mim. Ellas dan testimonio de mí. A chave é o próprio Filho de Deus. La llave es el propio Hijo de Dios. Se a gente não vira Jesus ao ler e estudar as Escrituras, Si nosotros no vemos a Jesús al leer y estudiar las escrituras, é como alguém que vai ficar rodeando a casa e não vai entrar. es como aquel que se queda rodeando la casa pero nunca entra. E foi assim que aconteceu com os escribas e fariseus. Y fue eso lo que aconteció con los escribas y fariseos. Tanto que Jesus falou assim: graças te dou, Pai Senhor dos céus e da terra. Tanto que Jesús dijo, gracias te doy, Señor de los cielos y la tierra, O Senhor ocultou as coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. porque el Señor ocultó las cosas de los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños, a los pequeñitos. E ele reclama que na cadeira de Moisés estavam sentados os escribas e os fariseus. Y él les reclama que en la silla de Moisés estaban sentados los escribas y los fariseos. Eles tomaram a chave da ciência. Ellos tomaron la llave de la Só ciencia, que eles nem entravam no reino e nem deixavam entrar aqueles que queriam. solamente que ni entraban al reino ni tampoco dejaban entrar a los que querían entrar. Que situação terrível. Y qué situación terrible. Porque eles tornaram o caminho do Senhor tão difícil. Porque ellos tornaron el camino del Señor en algo tan difícil. E o Senhor está dizendo: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Y el Señor está diciendo, mi yugo es leve, mi yugo es suave, mi yugo es fácil. Quando você encontra Jesus encontrando pessoas simples, Y cuando usted ve que Jesús se encuentra con personas sencillas, você não vê discussão entre essas pessoas e Jesus. usted no ve que haya alguna discusión entre esas personas y Jesús. Ele é tão amável, tão cavaleiro, Él es tan amable y tan caballero, tão simples, tan sencillo, e as pessoas compreendiam o que ele falava, y las personas entendían lo que él les decía. eram curadas por ele. Eran sanadas por él. Mas quando ele encontrava os mestres da lei, Pero cuando él se encontraba con los maestros de la ley, tudo era muito complicado. todo era muy complicado. Eles estavam cheios de orgulho e de conhecimento. Ellos estaban llenos de orgullo y de Então conocimiento. eles estavam especulando coisas, Entonces empezaron a especular cosas, mas eles não foram a ele para ter comunhão. pero no fueron a él para tener comunión. Eles não tinham nem sequer a humildade para conversar com Jesus. Ni siquiera tenían la humildad para poder conversar con Jesús. Não, eles já tinham tanta certeza que eles estavam certos. Ellos ya tenían la certeza de que estaban en lo correcto. Tanto que chegou uma hora que Jesus pergunta: vocês não têm lido? Tanto que llegó un momento cuando Jesús les dijo, ¿y ustedes no han leído? Sendo que eles eram os escribas e fariseus. Viendo que eran los escribas y los fariseos. Como você vai perguntar para um mestre da lei se ele não tem lido a Escritura? ¿Cómo le pregunta a un maestro de la ley si es que acaso no ha leído las escrituras? É como se Jesus está dizendo: vocês estão lendo de forma errada. Es como si Jesús les estuviera diciendo, ustedes están leyendo de manera equivocada. Eles já tinham óculos da religião e cheio de opinião. Ellos tenían sus gafas de la religión llenas de opinión. Então, quando eles liam as Escrituras, Entonces, cuando ellos leían las escrituras, eles encontravam coisas que as Escrituras não falavam disso. ellos se encontraban con cosas que las escrituras ni siquiera decían. Porque eles torciam as Porque Escrituras. ellos torcían las E escrituras. o que exatamente a Escritura falava, Y lo que en realidad la escritura decía, eles não percebiam. ellos no lo percibieron. Então, eles estavam sobrecarregados de opinião própria. Ellos estaban sobrecargados de sus propias opiniones. Tem uma outra passagem com um paradoxo também. Hay otro pasaje también que es como una paradoja. É o capítulo 13 de Atos. Es el capítulo 13 de Hechos. Atos 13, versículo 27. Hechos 13, 27. Perdão, 26 e 27. 26 y 27. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham
y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Presta bem atenção nesse texto. Y presten bien atención de este texto. Irmãos, descendência de Abraão e a todos que temem a Deus. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Então você vê que eles eram o herdeiro assim, da lei, dos patriarcas, das promessas. O sea, aquí están los herederos de la ley, de los patriarcas, de las promesas. E diz, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Y dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Então era assim, eles herdaram tudo isso. O sea, ellos heredaron todas estas cosas. Então o versículo 27 diz: Y el versículo 27 dice, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo o los sábados, Cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. las cumplieron o cumplieron las profecías al condenar a Jesús. Eles liam as palavras todos os sábados. O sea, ellos leían la palabra todos los sábados. Mas aqui diz que eles não conheciam a Jesus nem as palavras dos profetas. Pero aquí dice que ellos ni conocían a Jesús ni la palabra de los profetas. Ou seja, porque não conheceram a Jesus, O sea, porque no conocieron a Jesús, eles também não entenderam as profecias que eles estavam lendo. ellos tampoco entendieron las profecías, las mismas profecías que estaban leyendo. Toda semana eles estão lendo e falando dessas coisas. Todas las semanas estaban leyendo y hablando de estas cosas. Mas quando o Messias veio, que era Jesus, Pero cuando el Mesías vino, que era Jesús, diz aqui que cumpriram as profecias dice aquí que cumplieron las profecías quando condenaram a Jesus. cuando condenaron a Jesús. Ou seja, eles mesmos cumpriram aquelas profecias O sea, que ellos mismos cumplieron aquellas profecías, que dizia que o próprio povo de Deus ia matar o Messias. aquellas profecías donde decía que el propio pueblo de Dios iría a matar al Mesías. Que sério isso? Y es algo muy serio. Estão entendendo? Eu não lembro se foi Agostinho de Hipona ou C.S. Lewis que falou algo bem interessante. En este momento no recuerdo si fue Agustín de Hipona o C.S. Lewis que dijo algo bien interesante. A palavra de Deus vai se cumprir de qualquer maneira. La palabra de Dios se va a cumplir de cualquier manera. Seja você um Judas Así sea usted un Judas ou um João. o un Juan, Mas ela vai se cumprir. pero ella se va a cumplir. Amém. Agora, nós temos que ter temor no nosso coração. Ahora, nosotros debemos tener temor en nuestro corazón. Alguém tinha que trair Jesus. Alguien tenía que traicionar a Jesús. A palavra seria cumprida. La palabra sería cumplida. Eu não quero ser esse. Y yo no quiero ser ese. Eu não quero que cumpra na minha vida os juízos de Deus. Yo no quiero que en mi vida se cumplan esos juicios De de qualquer Dios. maneira, todas as palavras vão se cumprir. Porque de todas maneras toda la palabra se va a cumplir. Agora você tem que saber como você vai viver a sua vida. Ahora usted tiene que saber cómo cada uno está viviendo su vida. Esses aqui estão estudando as escrituras todos os sábados. Estos aquí estaban estudiando las escrituras todos los sábados. Memorizaram as escrituras Memorizaban las e escrituras não compreendiam as escrituras. y no comprendieron las escrituras. Eles tinham a casca da palavra, mas não o espírito da palavra. ¿La qué? A casca, a parte isso. Ellos tenían como la cáscara, como la cobertura de la Sí. palabra, pero no O espírito da el palavra. espíritu de la palabra. Então se cumpriram na vida deles essas profecias. Entonces, en la vida de ellos se cumplieron esas profecías. Tudo isso acontecia porque não fizeram o que Jesus mandou. Y todo eso sucedió porque no hicieron lo que Jesús mandó. Jesus falou: vinde a mim. Jesús les dijo, vengan a mí. E isso é muito sério para nós. Y eso es algo muy serio para Precisamos nosotros. saber que esse é o nosso chamado. Y nosotros debemos saber que ese es nuestro llamado. Não somos chamados para um novo movimento. No estamos siendo llamados para un nuevo movimiento. Às vezes entra um orgulho, temos a visão da igreja. A veces nos entra un orgullo de que nosotros tenemos la visión de la Mas iglesia. corremos o risco de virar só um movimento também religioso. Pero corremos el riesgo de girar hacia solamente alrededor de un movimiento religioso. Às vezes colocamos o assunto da igreja no lugar de Cristo. A veces ponemos el asunto de la iglesia en el lugar de Cristo. É como colocar a lua na frente do sol. Es como poner a la luna enfrente del sol. Temos o eclipse.
tenemos un eclipse. Então, quando nós viemos a Jesus Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús e passamos a conhecê-lo, y pasamos a seu conocerlo, amor é tão grande su amor es tan grande que nós não nos sentiremos melhor do que qualquer outro irmão ou outra pessoa. que nosotros no nos vamos a sentir ni mejor que cualquier otro hermano o ni siquiera mejor que cualquier otra Quando persona. começamos a ler as Escrituras, Cuando empezamos a leer las escrituras, sendo amigo de Jesus, siendo amigos de Jesús, então quando você vê aquela mulher samaritana, entonces cuando usted ve en la palabra aquella mujer samaritana, você vai falar: aquela mulher sou eu. usted va a entender que esa mujer soy yo. Quando você vê Zaqueu, Cuando usted ve a Saqueo, sou eu. usted dice, soy yo, ese soy Quando yo. você vê aqueles pecadores terríveis, Cuando usted ve a aquellos pecadores terribles, então você pode trocar o nome daquela pessoa pelo seu. usted puede cambiar el nombre de aquel personaje por el suyo. Porque nós não somos melhor do que ninguém. Porque nosotros no somos mejor que ninguno. Agora é um perigo quando você lê as Escrituras Ahora es un peligro cuando usted lee las escrituras sem a comunhão com Jesus. sin tener comunión con Jesús. Aí você começa a falar: Ahí usted empieza a decir, puxa, coitado de Nicodemos, né? usted va a decir, ese pobre Nicodemo, Um homem cego, religioso. ay, un pobre hombre ciego, religioso. A gente acha que somos melhor do que eles, Si hacemos eso, estamos creyendo que somos mejor que ese mas Nicodemo. não somos. Pero no lo somos. Então, quando Jesus via as pessoas pecadoras, Porque cuando Jesús veía a las personas pecadoras, ele via, ele tinha misericórdia e compaixão. Él los veía y tenía de ellos compasión y misericordia. Lembra da mulher adúltera? ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Aqueles homens queriam condenar e apedrejar aquela mulher. Los hombres querían condenarla y apedrearla. O Senhor falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Y el Señor dijo, quien no tenga pecado, tire la primera piedra. Ele não está dizendo que ela não pecou, Él en ningún momento está diciendo que ella no pecó. mas ele está dizendo que somente se eles fossem justos poderiam praticar aquela parte da lei. Lo que él estaba diciendo era que solamente si ellos eran justos, podrían llevar a cabo esa parte de la ley. Então Jesus quis mostrar: vocês são piores ou iguais a ela. Entonces lo que Jesús les estaba mostrando es que ellos eran peores o igual que ella. Esse é o problema da gente ter uma vida de igreja, né, que não seja centrado na pessoa de Jesus. Y ese es el problema cuando nosotros tenemos una vida de iglesia que no está centrada en la persona de Jesús. Então nós passamos a conhecer e descobrir muitas coisas, Entonces pasamos a conocer y a descubrir muchas cosas, mas vamos perdendo a graça, pero nos vamos a perder o la amor, a gracia, misericórdia, vamos a perder la gracia, el amor, la e misericordia, passamos a nos julgar e condenar uns aos outros. y vamos a pasar a juzgar y a condenarnos los unos a los otros. Então esse assunto de vinde a mim, ele é muito assim fundamental. Entonces este asunto de venid a mí es algo fundamental. Interessante que a essa mulher adúltera, Es interesante que esta mujer adúltera, ele perguntou: onde estão os teus acusadores? él le preguntó a ella, ¿dónde están tus acusadores? Todos eles foram embora, né? Todos ellos se fueron, ¿cierto? Ninguém te condenou? Nadie te condenó, Eu também não te condeno. yo tampoco te condeno. Vai e não peques mais. Ve y no peques más. Agora ele dá uma palavra de vida para ela, Ahora él le da una palabra de vida que capacita essa mulher a não pecar mais. que capacita a esa mujer a no seguir pecando. É muito interessante que Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Y es algo muy interesante que Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Então aquela mulher está encurralada sob a sentença da lei. Entonces aquella mujer está acorralada porque tiene la sentencia de la ley. Ela ia morrer, Y ella iba a morir. mas como Jesus é a porta, Pero como Jesús es la puerta, o fim da lei, el fin de la ley, a porta abriu la puerta se abrió quando ela encontrou Jesus. cuando ella encontró a Jesús. E ela passou do juízo da lei Y ella pasó de tener el juicio de la ley para os braços do Pai. a pasar a los brazos del Padre. Ali ela encontrou o amor do Senhor. Y allí ella encontró el amor del Não Señor, mais a ira de Deus, no más la ira de Dios, porque o Filho de Deus morreria por ela. porque el Hijo de Dios iba a morir por ella. Que coisa maravilhosa. Y qué cosa maravillosa. Ela encontrou a porta. Ella encontró la puerta. Ele falou: eu sou a porta. Y él le dijo, yo soy la puerta. Então nós temos muitos problemas. Entonces nosotros tenemos muchos Nós problemas. temos fraquezas e pecados. Tenemos debilidades y E o pecados. que vamos fazer com isso? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Nós precisamos encontrar a porta. Necesitamos encontrar la puerta. Encontrar na comunhão da igreja esse Senhor cheio de amor. Encontrar en la comunión de la iglesia a ese Señor lleno de amor. Quando essa mulher encontrou Jesus, Cuando esta mujer encontró a Jesús, cumpriu aquela palavra que Jesus falou: vinde a mim. Não, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. cuando ella se encontró con Jesús, encontró también esta palabra que dice Jesús que yo soy el camino, la verdad y la vida.
E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ela correu para os braços do Pai. Entonces ella corrió a los brazos del Padre. Agora, quando nós conhecemos a Jesus Ahora, cuando nosotros conocemos a Jesús e as pessoas se achegam a nós, y las personas llegan a nosotros, elas não vão encontrar um fariseu. ellos no van a encontrar un fariseo. O que é um fariseu? ¿Y qué es un fariseo? É um religioso Es una persona que religiosa se acha superior aos outros que se cree superior a los e demás coloca um jugo sobre as pessoas y pone un yugo sobre las personas que as pessoas não têm condição de, que las personas no tienen condición de llevar, e nem eles. ni siquiera ellos mismos. Agora, quando nós conhecemos ao Senhor, Ahora, cuando nosotros conocemos al Señor, as pessoas encontram essa porta aberta. las personas encuentran o deberían encontrar esa puerta abierta Sim, e serem abraçadas pelo amor do y Pai. ser abrazadas por el amor del Padre. Por isso precisamos vir a Jesus. Por eso necesitamos venir a Jesús. E isso é muito sério. Y eso es algo muy serio. A igreja deveria ser esse ambiente do amor do Senhor. La iglesia debería ser ese ambiente de amor del Señor. Sempre deveríamos falar mais de Jesus. Siempre deberíamos hablar más de Jesús. Como ele lidaria com essa situação? ¿Cómo Él lidiaría con esta situación? O que ele faria se ele estivesse fisicamente entre nós? ¿Qué haría Él si Él estuviera aquí físicamente entre nosotros? Como ele conduziria a igreja? ¿Cómo Él conduciría a la iglesia? Como lidaria com os mais fracos? ¿Cómo lidiaría Él con los más débiles? E com as crises da nossa família? Con las crisis de nuestra familia. Quando nós começamos a pensar nessas coisas, Cuando empezamos a pensar en estas o cosas, Espírito Santo vai nos mostrar el Espíritu Santo nos va a mostrar. que ele não está fisicamente, Y si Él no está físicamente, mas ele habita entre nós pelo Espírito Santo. aún así Él habita entre nosotros por el Espíritu Santo. E aí precisamos conhecê-lo para que ele cuide de nós. Y necesitamos conocerlo para que Él cuide de nosotros. Hoje eu estava pensando de manhã cedo Hoy temprano en la mañana yo estaba pensando que Jesus fez uma promessa, que Jesús hizo una promesa, que aquele que deixar tudo por amor a ele que aquel que deje todo por amor a Él vai encontrar 100 vezes mais nessa vida. va a encontrar 100 veces más en esta vida. Vocês lembram dessa passagem? ¿Sí recuerdan ese pasaje? 100 vezes o quê? O que Jesus falou que eles iam encontrar? Y 100 veces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús que iban a encontrar? Quem que lembra? ¿Quién lo recuerda? Hacer más casas, 100 vezes mais em casas, más madres. pais, mães, irmãos e irmãs. Entonces 100 veces iba a encontrar más casas, más padres, más madres, 100 veces más hermanos, hermanas. Vamos pensar um pouquinho no que Jesus está falando. Y vamos a pensar un poquito acerca de esto que Jesús está diciendo. As pessoas já tinham um templo lá na lei. Las personas ya tenían un templo en ese tiempo de la ley. E os fariseus eram líderes muito duros. Y los fariseos eran unos líderes muy rígidos. Eles já todos estavam muito sobrecarregados, com muitos problemas. Y todos ya tenían una carga muy grande, tenían muchísimos problemas. Aí você tem o diabo oprimindo essas pessoas Ahí usted ve que el diablo estaba oprimiendo a esas personas. e a lei do pecado e da morte habitando nas pessoas. Y fuera de eso la ley del pecado y la muerte habitando en estas Você personas. imagina que vida terrível que eles tinham. ¿Ustedes imaginan la vida terrible que ellos tenían? Agora eles encontraram Jesus. Ahora ellos se encontraron con Jesús Eles vão largar tudo para seguir o Senhor. y ellos van a dejar todo para seguir al O Señor. que o Senhor prometeu que eles iam encontrar? ¿Y qué les prometió entonces el Señor que irían a encontrar? Um novo templo Un nuevo templo, e novos mestres como os escribas e fariseus? nuevos maestros como los escribas y los Vocês fariseos. acham que eles estão querendo novos professores? ¿Ustedes creen que ellos estaban queriendo nuevos profesores? Não. No. Olha a nossa sociedade. Mira la sociedad. As famílias estão destruídas. Las familias están destruidas. Lá no Brasil, Allá en Brasil tem 3 categorias de pessoas que a sociedade, assim ¿Rechaza? não acredita mais. Ok, hay 3 tipos de personas en la sociedad, por ejemplo en Brasil, en las cuales las personas ya no creen más. Os governantes, Uno son los gobernantes, a polícia segundo la policía e, para nossa vergonha, y para nuestra vergüenza, os pastores. los pastores. Son 3 tipos de personas en los que la gente ya no cree. Então, quando alguém que creu no Evangelho Entonces, cuando alguien cree en el Evangelio e ele foi recebido pelo amor do Senhor, y él es recibido por el amor del a Señor, promessa de Jesus la promesa de Jesús é que ele vai achar 100 vezes mais es que él va a hallar o a encontrar 100 veces más em casas, en casas, porque normalmente a sua casa está destruída. porque normalmente su casa está destruida. Pais e mães, Padres y madres, porque falta referência de pai e mãe na sociedade. porque falta esa referencia, esa figura del padre y de la madre Então, en la nós sociedad. temos uma responsabilidade Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de ser
essa casa de Deus, de ser esa casa de onde as Dios, pessoas chegam donde las personas llegan e vão encontrar que os mais velhos são os verdadeiros pais que eles estão precisando. y van a encontrar que los mayores son aquellos padres que están buscando. E as irmãs mais velhas são as mães. Y las hermanas mayores son las madres. E os mais novos são irmãos e irmãs. Y los más jóvenes son hermanos y hermanas. Então ele vai encontrar o abraço, o amor do Senhor através dessas pessoas. Entonces, esta persona que llega va a encontrar el abrazo, el amor del Señor a través de estas personas. Que promessa maravilhosa. Y esa es una promesa maravillosa. Agora, será que Jesus pode cumprir essa promessa por meio de nós? Ahora, ¿será que el Señor puede cumplir esa promesa por medio de nosotros? Porque os fariseus podiam explicar qualquer coisa do Velho Testamento, Porque los fariseos podrían explicar cualquier cosa del Viejo Testamento, mas del Antiguo não Testamento, revelavam o amor do Senhor, pero no revelaban el amor del porque Señor, eles não estavam indo ao Senhor. porque ellos no estaban yendo al Señor, Eles não conheciam o Senhor. ellos no conocían al Señor. Eles poderiam ser mestres, Ellos podrían ser maestros, mas não pais. pero no padres. Eles poderiam compartilhar conhecimento, Ellos podrían compartir su conocimiento, mas não compartilhar o coração. pero no compartían su corazón. Então, eles tocavam na mente das pessoas, Entonces ellos tocaban la mente de las mas personas, não curavam a sua alma. pero no curaban su alma. Vocês estão entendendo? Tremendo, ¿no? Amén, amén. Então hoje as pessoas estão muito feridas. Entonces todas estas personas estaban muy heridas. E hoje é assim. Y hoy sigue siendo así. Muitos de nós estamos feridos. Muchos de nosotros estamos Quantos heridos. traumas, quantos problemas. Cuántos traumas, cuántos problemas, Quantas pessoas estão inseguras. cuántas personas tienen Eu inseguridad. não sei se vocês percebem, No sé si ustedes lo perciban. talvez não seja o problema de Colômbia, De pronto no es el problema de Colombia, mas aonde eu tenho ido, eu encontro muitas pessoas com problemas psicológicos. pero en los lugares a donde yo he ido he encontrado muchas personas con problemas psicológicos. Crise de ansiedade, Crisis de ansiedad, depressão, depresión, insônia, insomnio, profunda angústia. angustia profunda, Medo. miedo. Alguns até pensando em suicídio. Algunos hasta piensan en el Vocês suicidio. estão achando que eu estou falando do mundo? ¿Ustedes creen que yo me estoy refiriendo al mundo? Não, ¿Estoy eu hablando del também mundo? estou me referindo aos filhos de Deus. Me estoy refiriendo a Eles los estão hijos de Dios. congregando, Ellos están estão congregando, estudando algum assunto, algum livro, están estudiando algún asunto, algún libro, mas tem alguma coisa que não está certa. pero hay algo que no está bien. Os líderes precisam ajudar as pessoas a virem a Jesus. Los líderes necesitan ayudar a las personas a venir a Jesús. E eles mesmos precisam conhecer o Senhor. Y ellos mismos necesitan conocer al No Señor. lugar de querer simplesmente ser um mestre ou um pastor. En lugar de solamente querer ser un maestro o un pastor. Então a cura de todas as nossas necessidades está na pessoa do Filho de Deus. Entonces, la cura de todas nuestras necesidades se encuentra en la persona de Jesús. Quando nós encontramos a Ele Cuando lo encontramos a Él e nos congregamos em seu nome nessa pessoa, y nos congregamos alrededor de su nombre, de su persona, compartilhamos dele. compartimos de Él. E quando compartilhamos dele, Y cuando compartimos de então o Él, Espírito Santo passa a ministrar a vida de Jesus a nós. entonces el Espíritu Santo pasa a ministrar esa vida de Jesús en nosotros. Claro, ele não vai apoiar o nosso pecado, Y claro que Él no va a apoyar nuestro pecado, mas ele começa a nos dar poder para nos libertar do pecado. pero Él nos empieza a dar ese poder para librarnos del pecado. Então vamos ver que toda a nossa necessidade Entonces vamos a ver que toda nuestra necesidad está nele. está en Él. Ele é o marido da viúva, Él es el marido de la é o viuda, noivo da solteira, el novio de la soltera, né? É o amigo daquele que é solitário. el amigo de aquel que es solitario. Ele é o bom companheiro em todas as coisas. Él es un buen compañero Ele en não todas las deixa cosas. ninguém solitário. Él no deja a nadie solo. Você sempre vai se sentir amado pelo Senhor. Usted siempre se va a sentir amado Ele é por el amigo, Señor. inclusive, das crianças. Él es incluso el amigo de los niños. Então, como precisamos conhecer a Jesus? Entonces necesitamos mucho conocer a A Jesús. maioria de nós viemos de lares com muitos problemas. La mayoría de nosotros venimos de hogares con muchos problemas. Meu pai morreu muito cedo. Mi papá, por ejemplo, murió muy temprano. Infelizmente, ele bebia muito e às vezes batia na minha mãe. Desafortunadamente él bebía mucho y a veces le pegaba a mi mamá. Então, eu não tive referência boa de pai. Entonces yo no tuve una buena referencia de un Agora padre. eu vou casar. Ahora yo me caso Então, a tendência é eu trazer para o meu casamento o que eu herdei do meu pai. y mi tendencia es traer a mi matrimonio aquello que heredé de mi padre. A menos se eu conhecer o verdadeiro pai. A menos de que yo conozca al verdadero padre. E o modelo de marido perfeito, Y el modelo de esposo perfecto, que é o nosso Senhor. que es nuestro Señor. Então, nós temos um grave problema. Entonces nosotros tenemos un gran problema. Pedro diz que não foi com ouro, com pratas ou coisas corruptíveis dessa vida Entonces Pedro dice que no fue ni con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles de esta vida, que fomos comprados para Ele.
que fuimos comprados para Él, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos dos nossos pais. no fue con eso que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Então nós herdamos algo dos nossos pais. Entonces nosotros heredamos algo de nuestros padres, Temos uma herança cultural. tenemos una herencia cultural, Mesmo que os pais já morreram, aunque los padres ya hayan muerto, mas nossas almas estão cheias de traumas. pero nuestras almas están E llenas de traumas psicologicamente nossos pais nos acompanham. y psicológicamente nuestros padres nos acompañan. Você casou, marido e mulher vão viver só vocês dois. Usted se casó y esposo y esposa van a vivir solamente ustedes Mas dos. às vezes os sogros estão lá dentro de casa. Pero a veces los suegros siguen estando allí dentro de E casa. quando você vê a maneira do seu marido agir, Y usted los está viendo a sus suegros es representados en la manera en que se comporta su e assim esposo. também as mulheres. Y asimismo las mujeres. Então, só conhecendo a Jesus Entonces, solo conociendo a Jesús para haver uma limpeza e uma libertação dessa herança. puede haber una limpieza y una liberación Dessa herança que de herdamos. esa herencia que nosotros heredamos. Por isso tem que ter muita paciência. Por eso debemos tener mucha paciencia. Porque os homens e mulheres não fomos preparados para o casamento. Porque ni los hombres ni las mujeres fuimos preparados para el matrimonio. Talvez você estudou para ter uma faculdade, Usted estudió para tener una carrera até para universitaria. tirar uma carteira de habilitação, dirigir um carro, você tem que se Sí, preparar. o hasta para tener una licencia para poder manejar, usted se tiene que preparar. Agora, mesmo que você fizer uma faculdade em como casar e viver bem, Y aunque ustedes hubieran hecho una carrera universitaria de cómo casarse y vivir bien, não vai se livrar facilmente dessa herança. no se va a librar fácilmente de esa herencia. No começo, a moça é uma princesa. Al principio la muchacha es una princesa E ele é um príncipe. y él es un E príncipe. você já sabe para onde vai a conversa. Y usted ya sabe para dónde va la conversación. Daqui a pouco aparece um dragão dentro dele De repente aparece un dragón dentro de él e uma erva velha dentro dela. y una vieja Eva dentro de ella. Então, o casamento e a igreja são dois instrumentos para sermos transformados. Entonces, tanto el matrimonio como la iglesia son dos instrumentos mediante los cuales somos transformados. Mas isso só é possível conhecendo o Senhor. Pero solamente es posible si conocemos al Señor. Pode fazer 20 cursos sobre casamento. Usted puede hacer 20 cursos acerca del matrimonio. 3, 4 de faculdade de teologia. Puede hacer 3 o 4 carreras de teología. Você não vai ser um bom líder, nem um bom marido, nem uma boa esposa. Y eso no lo va a convertir ni en un buen líder, ni en un buen esposo, ni en una buena esposa. A menos que conheça o Senhor. A menos que conozca al Señor. E Ele que começa a transformar nossas vidas. Y es Él quien comienza a transformar nuestras vidas. Por exemplo, nós que somos homens, Por ejemplo, nosotros los que somos hombres, temos uma grande responsabilidade de representar o Pai Celestial. tenemos una gran responsabilidad al representar a nuestro Padre Celestial. Representar o Pai para os nossos filhos Representar al Padre para nuestros e hijos para os jovens irmãos e irmãs na igreja. y para los jóvenes hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Então, nós precisamos vir ao Senhor. Entonces nosotros, los hombres, necesitamos venir al Señor. As mulheres também. Las mujeres también. Todos nós. Todos nosotros. Que às vezes o Senhor vai aproximar pessoas tão feridas perto de nós. Porque a veces usted se va a acercar a personas que están tan heridas y que están cerca de nosotros. Se formos só um religioso, Y si fuéramos solamente nós religiosos, essa ferida vai se tornar maior. lo que vamos a hacer es agrandar la herida de los que están heridos. Tem muita gente ferida pela igreja. Y hay muchas personas que han sido heridas por la misma iglesia, Por causa do abuso de autoridade. por esos casos de abuso de autoridad. Então, assim, que Deus tenha misericórdia de nós. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vengan a mí todos aquellos que están cansados y sobrecargados, Eu vos aliviarei. y yo los aliviaré. Tome sobre vós o meu fardo. Llevad sobre vosotros mi yugo, Eu vou aliviar vocês. y yo los voy a aliviar. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mi carga es leve, mi yugo es fácil, Vocês vão achar descanso para as vossas almas. y ustedes van a hallar descanso para sus almas. Quão bom é o Senhor. Cuán bueno es el Señor. Amén. Amén. Quão bom é o Senhor. Muy bueno. Gracias. Me llamó la atención mucho, hermano, donde te dice que a veces estamos leyendo la palabra, pero no estamos con el Señor, ¿no? ¿Cómo se puede manifestar eso para uno estar seguro que uno lee y de pronto está creyendo que está leyendo el libro, pero de pronto no estamos ahí conectados con la persona del Señor? Eso tiene su... É que a Bíblia é um livro santo, né? La Biblia es un libro santo, Então tem que vir a ela com humildade. entonces debemos venir a ella con humildad E você deve orar para que o Espírito Santo abra os seus olhos. y debemos orar para que el Espíritu Santo abra nuestros Então, ojos. quando há essa sinceridade, a gente está indo a Jesus. Y cuando en realidad hay esa sinceridad, estamos yendo a Jesús.
Agora, a pessoa orgulhosa, ela abre a Bíblia como se estivesse abrindo qualquer livro. Entonces ahora la persona orgullosa abre la Biblia como si estuviera abriendo cualquier Está libro. vendo um futebol, um filme, qualquer coisa. Tá Como vendo si a fuera a Bíblia. ver un partido de fútbol o si fuera a ver una película o cualquier otra cosa. E não há reverência com a escritura. Y no tiene reverencia con la escritura. Um outro problema é ler a Bíblia só para ter conhecimento. Y otro problema es cuando leemos la Biblia solamente para tener conocimiento. Imagine, alguém chega na casa, na sua casa, Entonces, imagínense, alguien llega aquí a su casa e ela começa a reparar várias coisas na sua casa. y empieza a darse cuenta de varias cosas que hay en su casa. E pergunta sobre essas coisas. Y pregunta acerca de esas Mas cosas. não se importa com você. Pero no le importa a usted. E como é que você se sentiria? ¿Y cómo usted se sentiría? Vocês estão entendendo? Então tem gente que é assim, ela quer se aproximar da Bíblia Entonces hay personas que son así, que se quieren acercar a la Biblia para descobrir coisas profundas, solamente para descubrir cosas profundas, mas elas não estão dispostas a que Deus mude a vida delas. pero son personas que no están dispuestas a que Dios cambie sus propias vidas. Às vezes não quer nem saber de, assim, eles vão interpretar textos da Bíblia que falam contra o seu pecado de maneira errada. Ellos, por ejemplo, van a interpretar textos de la Biblia que hablan contra su propio pecado de una manera equivocada. Recentemente um líder influente no Brasil falou. ¿El qué? Um líder muito influente no Brasil falou Hay un líder que es muy influyente allá en Brasil y él dijo lo siguiente, que a Bíblia tem que ser revisada, atualizada. que la Biblia tiene que ser revisada y actualizada, Tem muita coisa ali que é muito dura. porque hay muchas cosas aquí que son como muy duras. Em outras palavras, ele quer que a porta seja mais larga. ¿Y otros qué? Ele quer que a porta seja mais larga. Él quiere que como que la puerta no sea tan angosta, sino que sea más ancha. Grave. Um problema sério. Serio, mano. Problema serio. O sea que eso puede estar ligado con la conciencia cauterizada también. Claro, totalmente. Sim. O no aceptar la condición, ¿no? Porque Sí. la Biblia nos revela la condición de nuestras vidas. Claro. Y a veces uno no se cree así, ¿no? Uhum. Entonces, Señor nos ayude por su Espíritu Santo. Yo creo, hermano, que también en la medida que vamos conociendo al Señor, poco a poco Él también nos muestra nuestra condición. O sea, Ujú. en el sentido de que a veces, como dice el hermano, podemos pensar que o somos más buenos que los demás o somos mejores, Sí. pero realmente uno lo que ve también es que cuando el Señor se va manifestando en la vida de uno, Él también le va mostrando la condición del corazón de uno y le va mostrando que uno definitivamente Uhum. es muy pequeño. O sea, Sim. por eso recuerdo siempre lo que dice Pablo a los de Corinto, que el Señor también, ¿quién conoce el corazón del hombre sino el espíritu del hombre? Asimismo también, ¿quién conoce a Dios sino el espíritu de Dios, el cual Amén. nos ha sido dado? Entonces, pensaba un momento que eso también va muy ligado a conocer al Señor, a que Él también nos muestre como esa condición de nosotros para como desear más de su gracia, porque definitivamente que entre más uno se conoce, uno dice, no, solo necesito, o sea, es el Señor. Lo que hemos hablado varias veces, lo que decía Martín Lutero, me vi a mí mismo, Sim. vi imposible salvarme. Isso. Mira a Jesús y vi imposible perderme. Amém. Entonces creo, lo ligo un Amén. poco con lo que el hermano también decía. En esta semana leí algo sobre la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, cuando el Señor se refería a la iglesia en Éfeso, que habían perdido su primer amor. Veo también la relación que parte de conocer al Señor es volver a nuestro primer amor, a volver al Señor, volver a amarlo como Él quiere que lo amemos. Porque muchas veces amamos otras cosas, tenemos ídolos, tenemos cositas que están suplantando su amor, o ese primer amor en el que tiene que estar el Señor. Y nos desviamos del camino tan fácilmente. ¿Sí? El hecho de que de pronto queremos una esposa o esposo, queremos ese amor primero que al Señor. Entonces el Señor tiene que colocarse en el primer lugar. Entonces veía que parte de conocer al Señor es volver a ese primer amor que de pronto hemos dejado de lado, ¿no? Que hemos dejado un poco olvidado, un poco tapadito, pero el Señor está
queriendo reaccionar o hacernos reaccionar a eso. Amém. Bueno, yo lo veo así también. Amém. Sim, sim, fale. Yo quería decir algo era sobre el yugo, que dice que el yugo es fácil y ligero es, que dice el Señor. Pero cuán difícil para el hombre cuando ha pasado por tantas cosas, se hace, no sé, pero me parece que la Biblia dice que sería muy bueno que el hombre el joven llevara el yugo desde temprana edad, no sé, me parece que lo dice en la Biblia, en algún lo leí. Y para mí me ha costado mucho llevar ese yugo, me ha costado mucho, porque sinceramente no he sido buen disciplinado. Para mí es difícil, de pronto el Señor me ha llevado a conocerlo más en el desierto, ¿sí? En mis propias luchas, en mis propios pecados, de pronto, digámoslo así, que ya aborrezco tanto lo que soy, que le pido mucho al Señor que me ayude a salir de esta condición, ¿sí? De pronto para muchos no ven eso, ¿sí? Ven a un Jesús diferente, pero yo veo a un Jesús que lo necesito constantemente. Constantemente le pido que me aterrice, como a Pablo mismo, ¿sí? Pero me cuesta mucho, hermano, mucho, obligarme, renunciar a ciertas prácticas aún. Sí, es algo que, claro, me hubiera gustado, ¿verdad?, desde temprano haberme colocado el yugo del Señor. Pero bueno, doy gracias al Señor porque me ha ayudado mucho. Hasta hoy me ha ayudado mucho, me ha sostenido, me ha guardado de mí mismo y de mi condición. Yo creo que algo que he visto en mí es que, claro, no soy bueno, ¿no?, de ninguna forma. Pero sí me gustaría poder magnificar al Señor como es, como Él quiere que lo magnifiquemos, ¿sí? Y esa es la parte que pronto aún me cuesta, hermano, aún me cuesta. Todo que se haga aquí, yo. Sí, bueno, Hágate para usted. El hermano ahorita decía que cuando estuviéramos leyendo la palabra, que viéramos como a la que iban a apedrear, que digámosle que no digamos, ah, pobrecita ella, o que porque pues así somos nosotros. Y digámosle, y pues hay muchos más que digámosle, por sus pecados hubieran merecido la muerte, como por decir ella, pues como le van a juzgar y esto. Y pregunto yo, al compararnos con ellos, no nos sentimos como muy bajos como para estar en la presencia del Señor. Nos sentimos? Sí, como creernos, como hallarnos nos mismos. Mucho baixos. Sí. O sea, estaría bien sentirnos de esa manera. Nos sentimos pequenos? Sí, Como... claro. Eso no nos llevaría como al no ser aptos de estar en la presencia del Señor. ¿No nos llevaría a qué? Que nosotros pensemos no ser aptos para estar sí. en la presencia del Señor. Nós nunca somos. Nunca somos aptos. É a graça de Deus que nos mantém de pé. Y es la gracia de Dios la que nos mantiene de pie. Lembra que foi fularino e fariseu subir ao templo? ¿Se acuerdan de ese ejemplo del publicano y el fariseo O que fueron publicano al templo? nem sequer olhava para o céu. El publicano ni siquiera miraba al Batia cielo. no peito e lamentava, eu sou miserável, não sou digno. Nada. Él solamente se lamentaba y decía, soy miserable, no soy digno, no valgo E nada. o fariseu falava, eu não sou como esse publicano, El fariseo decía, yo no soy como ese publicano. eu dou o dízimo, eu faço isso, quer dizer. Yo hago el diezmo y hago esto y aquello. Então,
desceu justificado, que foi aquele que sabia que não era nada. Entonces ahí vemos una persona justificada, aquel que sabía que no era nada, E o outro orava de si para si. y el otro oraba de sí para sí. Então ele não desceu aprovado por Deus. Entonces fue un deseo no aprobado por Dios. Às vezes não estamos orando a Deus, estamos orando a nós mesmos. A veces nosotros ni siquiera le estamos orando a Dios, sino que nos estamos orando a nosotros mismos. Então, vamos vendo que não merecemos nada. Entonces es bueno darnos cuenta que no merecemos nada. Estarmos vivos hoje é um milagre. Estar vivos hoy es un milagro. Deus deveria ter nos matado ontem. Dios debió habernos matado ayer. Tremendo, ¿no? Fala, Brando. Diga, hable. Hable. Não, alguma coisa. Não, depois é você, vá pensando. Sim, claro que. Ahorita con los oídos claritos ya. Bueno, hermano, yo estaba meditando mientras el hermano hablaba y vemos que cuando estamos afanados, cargados, apesadumbrados, cuando no tenemos amor, cuando no tenemos misericordia, compasión con alguno de nuestros hermanos, definitivamente, hermano, o somos religiosos o definitivamente no conocemos a Jesús. Que yo creería que es un gran, es algo que está acabando la iglesia, hermano. Porque hay veces no vemos el amor de los hermanos hacia los otros, no vemos la compasión, como decía el hermano, o sea, los fariseos se creían, pues porque se sabían la ley, se creían mejor, ¿sí? Pero finalmente no conocían a Jesús, y por eso ellos querían, bueno, primero colocar leyes y cosas de carga pesada sobre los demás, cosa que ellos tampoco podían cumplir. Y finalmente, hermanos, nosotros venimos siendo fariseos. Sí. Somos fariseos, hermano. Entonces eso me ponía a pensar, porque es muy buena reflexión, hermano, para el día de hoy, de ver que muchos de nosotros estamos siendo religiosos y no estamos conociendo a Jesús verdaderamente. No estamos reflejando a Jesús. O sea, en la iglesia no se ve a Jesús. Nos reunimos los domingos a compartir la cena, nos reunimos todo, digamos que este candelero, acá en Soacha, tenemos casi todas las semanas salteadas reuniones. Entonces estamos yendo a cumplir, más no a conocer a Jesús. Entonces es preocupante, hermano, o sea, para mí sí es preocupante esa situación de que, o sea, yo misma no conozco a Jesús. Entonces es tiempo, hermano, de empezar verdaderamente a conocer al Señor. ¿Quién es Jesús? Sim. Eu creio que o conhecimento de Deus ele é progressivo. Yo creo que el conocimiento de Dios es progresivo. Por exemplo, essa menina conhece os seus pais, Por ejemplo, aquí la niña conoce a sus padres, mas às vezes ela está brincando com os brinquedos e não se os pais estiverem chorando ou com sofrimento, ela não vai perceber. y digamos cuando ella está jugando con sus juguetes, ella puede ver que sus padres, o pueden sus padres en ese momento estar sufriendo y ella no lo va a notar. Então o nível de relacionamento dela é de acordo com a estatura que ela tem. Entonces el nivel de relacionamiento de ella es de acuerdo a la estatura que ella tiene. À medida que ela vai crescendo, En la medida que ella va creciendo, então o relacionamento também vai se tornando mais íntimo. entonces esa relación se va tornando más íntima. Eu acho que existem níveis de conhecimento Yo creo que existen niveles de conocimiento até atingir a maturidade. hasta llegar a la madurez. É que quando a gente começa, digamos, o Senhor começa a falar mais forte conosco, Digamos, ¿cuando quién? ¿El o Señor? Senhor começa a falar mais forte Cuando el conosco. Señor empieza a hablar de una manera más fuerte con nosotros, Dá essa sensação mesmo. da incluso esa sensación. Eu não conheço meu pai, No conozco a mi padre,
Então, a tendência é a gente ir para um extremo também. Entonces también nos vamos para otro extremo. Não, nós conhecemos, No, sí, lo conocemos. mas como criança que estamos distraídos com Pero muitas como coisas. niños que estamos distraídos con muchas Então, o cosas. Senhor está nos chamando para uma vida mais... Y el Señor nos está llamando para una vida más íntima. Interessante que em 1 João 2, Y es interesante que en Primera de Juan 2, ele vai dizer que os filhos, os seus pecados são perdoados. él le dice a los hijos, a los Os hijitos, ¿sí? filhinhos, isso. A los hijitos, sus pecados les son perdonados. Quase sempre aqueles que estão numa estatura menor espiritualmente estão vinculados com o pecado. Y casi siempre los que están en una estatura menor espiritualmente hablando, casi siempre están vinculados con el pecado. Depois ele diz que os jovens conhecem o Senhor, eles são fortes em vencer o maligno e tem a palavra deles. Después le habla a los jóvenes y les dice que ellos son fuertes, que vencieron al maligno y que tienen la palabra dentro de ellos. E os pais são aqueles que conhecem ao Pai desde o princípio. Y a los adultos, a los hijos mayores les dice que ellos conocieron al Padre desde el principio. Mas depois ele fala assim, que os filhinhos conhecem o Pai. Después él vuelve a decir así, dice que los hijitos conocen al Padre. Parece que é disso que ele está falando. Y parece que eso es lo que dice ahí el que Que está eles hablando. são como bebezinho que conhece o Pai. Que ellos son como bebecitos que conocen al Padre. Imagina, se tiver várias crianças brincando aqui, Pero si nosotros tuviéramos aquí varios niños jugando, e se uma mãe chamar longe, o que é filho conhece a voz. y si la mamá de alguno de esos niños está lejos, si lo llama, ese niño conoce la voz de su Se mamá. tiver várias crianças também e a mamãe da Valéria estiver longe, Y digamos que hay varios niños aquí y la mamá de Valeria está lejos. se a Valéria der um grito aqui, você sabe quem foi, né? Y si Valeria aquí ahí pega un grito, a pesar de que hay muchos niños, la mamá también escucha cuál. Então existe esse conhecimento que é numa estatura menor, mas existe. Entonces existe ese conocimiento o esa relación en una estatura menor que aunque es menor Agora ele está nos existe. chamando para uma vida mais profunda. Pero el Señor nos está llamando para una vida más profunda. Ahí de lo que recién hablabas con Estelita, me hacía acordar a Moisés. Ahí de la historia pues de el mismo Moisés que primero pues fue, y también relacionado con lo que ahorita hablaba Cris. Yo creo que también el mismo Moisés en sus, o sea, llegó un momento de pensar que debió, o sea, que él deseó haber conocido al Señor mucho antes, pero era el propósito del Señor que hubiera pasado esas cosas en su vida. O sea, fue el propósito del Señor que él estuviera en Egipto, que aprendiera muchas cosas, que hay que aprender a pelear, que aprendiera conocimiento, para que el Señor cuando lo llamara, él conocer su bajeza. Sí. Entonces, y yo creo que eso no tan solo le pasa, lo que ahorita decía Marcelita, de conocer, de que uy, apenas no conozco al Señor, y de lo que ahorita decía Cris, de que no soy suficiente y no creo, y ya estoy cansado de esto que soy. Es un sentimiento que yo creo que a todos nos ha invadido ahí en nuestras vidas, que yo considero, y pues hermano me puede corregir, que yo considero que es bueno en cierto modo para darnos cuenta de nuestra gran necesidad que tenemos del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, así mismo el Señor, ahí volviendo a la historia ahí de Moisés, ahí ya cuando él se va y el Señor lo lleva a pastorear ovejas, y después el Señor se le presenta la zarza, él conoce como su inutilidad, que dice: Señor, pero yo no sé hablar, Señor, yo soy esto, lo uno, lo otro, soy muy tímido, en fin. Y el Señor le dice: bueno, pues llama a Aarón, o sea, vas a estar con Aarón, y Aarón ahí te ayudará. El Señor sabe la incapacidad que tenemos en el momento y pone ayudas para que podamos comenzar, pero ya después el mismo Señor se encargará de perfeccionarnos. Sí. Hay que de tal manera que el mismo Moisés ya hablaba al pueblo, ya sin la necesidad de Aarón y de muchas cosas. Sí. Entonces, y también en el proceso, si mal no recuerdo, yo escuché a un hermano que decía que Moisés, cuando guiaba al pueblo, él también iba siendo tratado por el mismo Señor. O sea, que no era fácil. O sea, llevar al pueblo
y él mismo siendo tratado en ese proceso, yo digo, este hombre tenía una carga muy pesada, pero que una carga de la cual el Señor ayudaba a llevar. Sí. Entonces yo creo que esa es nuestra esperanza, que el Señor no nos deja ningún motivo. Algo que ya, o sea, ya cuanto relacionado, ya cuando hay que algo que tú ya decías en la predica, sobre ay, se me fue, se me olvidó, el conocimiento del Señor, y que ese mismo conocimiento del Señor nos sigue perfeccionando en nuestra vida, Sí. en nuestras vidas. Sí. Entonces, yo creo que es algo muy bueno de uno estarse recordando constantemente eso, Amén. de que la obra la va haciendo el Señor, Sí. y que no debo dejar de ver al Señor, porque cuando dejo de ver al Señor y me concentro a mí mismo, hallo muerte, Sí. inevitablemente. Entonces, por ejemplo, algo que tú trataste ahí, era mucho, o sea, como el miedo como de cosas que no han sido tratadas en mí, y uno estar pensando en un futuro, y yo cómo voy a solventar, cómo voy a ayudar a ciertas cosas, pero es primero ver al Señor, no concentrarme en yo aprendí Sí. esto antes y ya voy a vivir eso toda mi vida, yo voy a hacer así porque lo aprendí y ya. Ajá. No, sino que el Señor da la oportunidad de cambiar Claro. ese pensamiento. Amén. Entonces, y de aprender de una verdadera raíz, que es Cristo mismo, o sea, Sí. Dios mismo. Puede enseñar, bajo tu experiencia que tú decías, a ser padre, a ser hijo, a ser esposo, a ser hermano, entre nosotros mismos. El mismo Señor se encarga de todas esas cosas. Sí. Y que el Señor pueda hacer eso en todos nosotros, una realidad, una Amén. certeza. Amém. Que podamos ver al Señor y que esa palabra pueda ser cumplida. Glória a Deus. Y ya no. Amém. Muito bom. Hermano, puedo hacer una pregunta de pronto así. Para conocer a Dios, de pronto no sé, decir, bueno, me voy a llenar de libros, de pronto decir, bueno, quiero buscar al Señor Jesús por medio de este libro, de este otro libro, de este otro libro. Bueno, eso... O Senhor usa todos os instrumentos que lhe aprover usar. El Señor puede usar todos los elementos o las herramientas que a Él le plazca utilizar. Então, assim, ele que tem que controlar todas as coisas. Entonces es Él quien tiene que controlar todas las cosas. Sim. É igual alguém dizer assim, eu quero que Deus me cura. Es como aquel que dice, yo quiero que Dios me sane. Aí Deus prepara um médico excelente para ele. Y ahí entonces Dios prepara un excelente médico para él. Mas fala, não, eu quero que Deus me cure. Y él dice, no, yo quiero que Dios me cure. Então, mas Deus está querendo curá-lo. Entonces Dios está queriendo O curarte. problema é que ele quer ser maior do que Deus. El problema es que la persona que está pidiendo quiere hacerlo, o sea, quiere ser mayor que Dios. E não respeita os arranjos do Senhor, a soberania do Senhor. Y no respeta la soberanía y los arreglos que el Señor hace. Então Deus pode curar alguém pelo dom da cura, Entonces, claro que Dios puede curar a alguien a través del don de la sanidad, pode se revelar a ele e curar, puede revelarse a él y curarlo, mas ele também pode usar os médicos. pero él también puede usar a los médicos. A questão é, por exemplo, se alguém foi curado por meio dos médicos. Entonces, por ejemplo, si alguien es sanado por medio de los médicos, Então, se ele é sábio, ele vai falar, Deus me curou. y si él es una persona que ha nacido de nuevo, va a decir, Dios me sanó. Agora, se alguém perguntar, mas como que Deus te curou? Ahora, si alguien le pregunta cómo Dios te sanó, Então ele vai poder falar, não, o doutor fulano de tal foi usado por Deus. entonces él podrá decir, el doctor fulano de tal fue usado por Dios. E o outro poderá falar, não, um irmão que tem um dom da cura orou por mim. Y otro puede decir, no, hay un hermano que tiene el don de la sanidad, él oró por mí. O importante é que Deus fez. Lo importante, independientemente de la herramienta, es que Dios lo hizo. Então, assim, o processo de conhecimento de Deus, ele envolve várias ferramentas ou vários processos, né? Entonces el proceso de conocimiento de Dios involucra varias herramientas, varios procesos.
E ele usa os seus servos de todos os tempos. Y Él usa a sus siervos de todos los tiempos. Então, graças a Deus pela literatura. Entonces, gracias a Dios por la literatura. Porque quando ele quer usar, é aquele processo agora, ele vai usar. Y si Él quiere utilizar la literatura en este proceso, Él la va a utilizar. O problema é a gente não ir ao Senhor e ir à literatura. El problema es cuando no vamos al Señor y vamos es a la literatura. Então esse é o problema. Entonces, ese es el problema. Mas quando estamos sendo guiados pelo Senhor, tudo vai ter equilíbrio. Pero cuando estamos siendo guiados por el Señor, todo va a tener un equilibrio. No começo da minha vida cristã, eu lia bastante. En el comienzo de mi vida cristiana, yo leía E bastante. lia de tudo. Y leía de todo. Com o tempo, o Senhor foi me ensinando a ler o essencial. Y con el tiempo, el Señor me fue enseñando a leer solo lo esencial. Porque tinha livros que eram muito técnicos, né? Porque eran libros que eran muy técnicos. Ficava com a cabeça muito grande. Y yo quedaba con la cabeza muy E grande. no lugar de humildade, tinha um orgulho. Y en lugar de humildad, creé orgullo. E mesmo eu sendo um editor da editora, Y aún siendo un editor de una editorial, muitas vezes Deus não me permitia ler livros. Dios muchas veces no me permitió leer algunos E às libros. vezes me tocava ler alguns livros que às vezes eu nem queria ler. Y a veces tenía que leer algunos libros que ni siquiera yo quería leer. Então o importante é estar sensível ao Senhor. Entonces lo importante es ser sensible al Señor. Ahorita que el hermano hablaba de poner el ejemplo de cuando la luna se pone, digamos, entre el sol y la tierra, que hay un eclipse. Ah, sim. Digamos, con el ejemplo, con relación a la iglesia, que a veces la misma iglesia puede como eclipsar ese sol que es Cristo. O sea, lo que le entiendo al hermano es que incluso las mismas actividades de la iglesia, a veces reuniones, bueno, que parecieran, obviamente están en la palabra y que es algo legítimo, pero eso puede llegar a eclipsar incluso la luz de Cristo en la misma iglesia, como decía incluso ahorita la hermana, el mucho activismo, el mucho estar como intentar ser comprometidos con todo y cumplir y ya, pero eso puede ser que esté llevando también a tener, o sea, tapar la luz de Cristo en la misma iglesia. Así es lo que le entiendo al hermano. Sim. É uma pergunta bem sábia. Esa es una pregunta muy sabia. Ah, isso responde. Tem que ter cuidado com o ativismo. Tienen que tener cuidado con el activismo. Temos que ter cuidado para não querer uma vida, uma espiritualidade desumanizada. Debemos tener cuidado de tener una vida de espiritualidad deshumanizada. Ou seja, que a gente não consegue se adequar a essas atividades com as nossas limitações humanas. O sea, que nosotros no logramos adecuarnos a esas actividades, como desconociendo, ignorando nuestras limitaciones humanas. Às vezes estamos no limite da vida humana. A veces llegamos al límite de la vida humana. Porque é um jugo, às vezes, religioso. Porque a veces es un yugo religioso. Imagine, uma irmã está grávida. Imagínese una hermana E embarazada. já tem uma criança para cuidar. Y ya tiene un niño para cuidar. Às vezes tem um dia pesado. Y a veces pueda tener un día pesado. Então, se tiver reunião todos os dias, Y entonces si hay reuniones todos los días, ou várias reuniões, o varias reuniones, às vezes para ela se torna um jugo pesado participar. y para ella se de puede todas. tornar un yugo pesado el tener que participar de todas las reuniones. Ou um irmão que está trabalhando fora. O los hermanos que trabajan fuera. Chega em casa exausto. Y llega uno a casa cansado. Pode ser que tem dia que você, como um ser humano, Y puede entender que usted como ser humano eu estou exausto hoje. puede decir, yo hoy estoy muy cansado. Eu vou tomar um banho e vou ficar com a minha família. Yo voy a tomar un baño y me voy a quedar con mi familia. Agora, se tem alguém religioso na igreja, Ahora, si hay alguien religioso en la iglesia, vamos orar por aquela irmã grávida vamos a orar por aquella hermana embarazada e aquele irmão, y aquel hermano porque eles cansado, não estão sendo fiéis ao Senhor. porque ellos no están siendo fieles al Señor. Então isso é pôr um jugo nas pessoas. Entonces, esa es la manera en que ponemos un yugo en Então, las às personas. vezes tem muita atividade na igreja. Entonces, a veces tenemos muchas actividades en la iglesia E nós precisamos discernir que tem coisa que está nos sobrecarregando. y necesitamos aprender a discernir aquellas cosas que nos están sobrecargando. No lugar de produzir vida, está gerando condenação. Y en lugar de producir vida, están generando condenación. Eu me lembro que teve um jovem que estava lendo um livro do Atmani, Entonces, recuerden, voy a poner un ejemplo. Había un joven que estaba leyendo un libro de Watchman Nee, O Homem Espiritual. El hombre espiritual. E ele pegou a caneta Y él cogió su esfero, e fez assim, e ficou com ódio. entonces se hizo así, ¡ay! Quedó con odio, Sim. Porque ele não estava entendendo. porque no estaba entendiendo.
Ahí está. Ou seja, o que era muito bom para os outros, O sea, aquello que era muy bueno para otros, para ele se tornou um caos. para él se tornó un caos. Porque não era momento para ele ler aquele livro. Porque no era un momento para él leer aquel libro. Então, eu às vezes encontro irmãos fazendo muitas coisas. Entonces yo a veces encuentro hermanos que están haciendo muchas cosas. Muitas reuniões, Muchas reuniones, cursos e uma série de atividades. y muchas actividades. E às vezes senta no sofá Y a veces se sientan en el sofá e estão dormindo. y ya se quedaron Ou dormidos. seja, eles estão exaustos. O sea, están cansados. Não conseguem nem orar tranquilo em casa. No siquiera consiguen orar tranquilos en E ter casa, momento com Deus. ni tener un momento con Ou Dios, momento com sua família. o ni siquiera un momento con su familia. Alguns estão tão sobrecarregados Algunos están tan que sobrecargados se pensar assim, bom, esse sábado eu vou sair com a família. que, ¿sí me dice? Esse sábado eu vou sair com a minha Ah, família. dice que están tan cargados que dicen, yo este sábado voy a salir con mi familia. Mas será que isso não é mundanismo? Pero ¿será que eso no es mundano? Será que eu não estou pecando? ¿Será que estoy pecando Eu por vou hacer ver uma eso? película, eu vou passear. Voy a ver una película, voy a Eu pasear. já encontrei pessoas que acreditavam que a praia era do diabo. Y yo ya encontré personas que creían que hacer eso era algo del diablo. Se eu vou na praia, eu estou dando lugar ao diabo. Si yo voy a la playa, estoy dando lugar al diablo. Eu falei, não, Deus criou a praia. Entonces, no, Dios creó la playa. Você pode fazer é procurar um lugar mais decente. Lo que usted puede hacer es buscar un lugar que sea más Não decente. vai também abusar da graça e vai para uma praia de nudismo, por exemplo. Tampoco abuse de la gracia y vaya, no se vaya a una playa nudista. Aunque ahorita todas ya son. Você pode procurar um lugar mais, Usted ya puede buscar un lugar, mais decente, un lugar talvez, algo más que decente. você pode estar com a sua família. Y para que usted pueda estar con su familia. Uma vez eu estava falando com os pastores em Aracaju. Yo una vez estaba hablando con unos pastores en Aracaju Falei, tem marido que pode estar 30 até 50 anos casado. y pueden haber esposos que pueden estar hasta 30 o 50 años casados. Você nunca foi no cinema com a sua esposa. ¿Y usted nunca fue a un cine con su esposa? Então o senhor lá falou, aleluia! Entonces alguien por allá gritó, ¡aleluya! Ele achou que eu estava louvando essa atitude. Y él pensó que yo estaba alabando esa actitud. Não, eu não estou induzindo que alguém vá para o cinema. Y yo tampoco es que esté induciendo que alguien vaya al cine. Mas que lamentável, Pero qué lamentable, tantos anos casados, tantos años casados e eles só estão trabalhando na obra de Deus e na igreja, y solamente se quedaron trabajando en la obra de Dios en la e não iglesia tiveram um momento para desfrutar deles dois. y no tuvieron un momento para poder disfrutar de ellos dos. Então nós, como seres humanos, Entonces nosotros como seres e humanos com esse Pai de amor que nos deu tudo, y con este Padre de amor que nos dio todo, precisamos aprender a desfrutar das coisas que Deus nos deu. necesitamos aprender a disfrutar de las cosas que Dios nos E dio entender que isso faz parte da vida humana. y entender que eso hace parte de la vida humana. Às vezes eu pergunto a irmãos muito cheios de atividade, A veces yo le pregunto a estos hermanos que están llenos de actividades, qual o seu hobby? Você tem um, pelo menos? ¿cuál es su hobby? ¿Por lo menos tiene uno? E alguns respondem, não. Y algunos dicen, no. Você não gosta de pescar? ¿A usted no le gusta ir a pescar? Gosta de cavalo? Montar caballo, Subir montanha? subir una montaña, caminar, Ouvir música? oír música, Fazer alguma coisa com madeira? Você não hacer gosta de alguna nada. cosa con madera, o sea, no, usted no hace nada Ou más. seja, às vezes o ativismo religioso é tão grande O sea, a veces esa actividad religiosa es tan grande que suprimiu até os dons naturais que a pessoa tem. que incluso llegan a o sea, esa misma persona llega a suprimir los mismos dones naturales que tiene. Então ela vai levando essa vida sobre-humana. Entonces empieza a llevar como una vida sobrehumana. Mas vai chegar um momento Pero va a llegar un que momento pode ser como uma panela de pressão. que puede ser como una olla de presión, Pode explodir. va a explotar. Então temos encontrado irmãos com depressão. Entonces hemos encontrado hermanos con depresión. Um pastor uma vez estava dirigindo, era um amigo meu. Y un amigo mío que es pastor una vez iba manejando Mas estava trabalhando tanto na obra de y Deus estaba trabajando tanto en la obra de que Dios uma hora ele parou o carro, que en un momento paró el carro, olhou para a esposa. miró a la esposa Quem é você? y le dijo, ¿quién es usted? Eu sou sua esposa. Pues yo soy su esposa. Mas quem sou eu? Entonces, ¿quién soy yo? Ou seja, a mente dele O sea, su mente colapsó. ele teve que ser internado, Tuvo que ser teve que se internado tratar. y tuvo que ser tratado. Então assim, Jesus ele falou uma vez para os discípulos, ficam aqui e descansam um pouco. Entonces una vez Jesús le dijo a sus discípulos, quédense aquí y descansen un poco. Lá onde nós moramos, Y allá donde nosotros nós vivimos, não temos tantas reuniões, nosotros no tenemos tantas reuniones, porque entendemos que as famílias precisam de um momento deles. porque entendemos que las familias necesitan tener un momento para ellos. Alguns são muito bons na reunião da igreja, Y algunos son muy buenos en las reuniones de mas la não iglesia, sabem ter comunhão com a esposa e seus filhos. pero no saben tener comunión con su esposa y con sus hijos. Entende como? Então precisa achar
o equilíbrio. Entonces es necesario encontrar el equilibrio. Por isso essa colocação é muito boa. Ese ejemplo fue muy bueno. Porque tem gente que não sabe parar. Porque hay personas que no saben detenerse. Até descansar, elas se sentem condenadas. Y hasta cuando descansan se sienten condenadas. Não, No. o sono é uma dádiva de Deus. El sueño es un regalo de Dios. Claro, a preguiça é um pecado, Y claro, la pereza es un pecado. mas o descanso é bênção de Deus. Pero el descanso es bendición de Dios. Você tem que dormir, Usted necesita você tem que dormir. descansar. Tiene que descansar. Tem um pai da história da igreja, o John Wesley. Hay un padre de la historia de la iglesia que era John Wesley. E um dos segredos dele viver tantos anos Y uno de los secretos para que él viviera tantos años é que toda vez que ele sentia sono, es que cada vez que él sentía sueño, ele parava e ia dormir. él se detenía y dormía. Foi a orientação do médico dele. Y fue incluso una orientación que le dio el E médico. muitos morreram muito cedo na época dele, Y en la época de él muchos murieron a temprana edad porque dormia muito pouco e cuidava muito mal da saúde. porque dormían muy poco y no cuidaban de su salud. Então precisamos estar no equilíbrio. Entonces necesitamos tener un equilibrio. Mas não é para dormir demais. Y tampoco es para que duerman de más. Sí. Médicamente dicen que de 6 a 8 horas es lo normal, ¿no? O Sí. sea, Y después del el almuerzo. que duerme menos ya tiene... Del almuerzo. Puede sufrir cansancio, el Hum. cuerpo puede fatigarse. É porque o ser humano, vamos comparar assim, como uma vela. Vamos a comparar al ser humano como con una vela. Se você acender os dois lados da vela, Si usted enciende los dos lados de la ela vela, vai consumir, assim, você vai viver só metade do tempo. va a vivir, o sea, va a vivir solamente la mitad del tiempo. Entende como? Porque cogen una vela y la queman por ambos lados. Vai viver só metade. Si solamente se quemara por un lado, digamos, dura una hora. E Pero si se quema por los dos lados, va a durar va a vivir la mitad assim é a del vida tiempo. humana. Así es el ser humano. Demora menos, se gasta más rápido. De lo que usted dijo sobre la responsabilidad que tiene el varón con Dios, ¿cómo es? ¿Quién iba a hablar? Sí, hermano, usted estaba comentando sobre la responsabilidad que tiene el varón con los jóvenes, nombró varias cosas ahí, pero no sé. Os homens e as mulheres mais velhas. Ah, Os homens e as mulheres maiores. y los hombres y las mujeres, sí. Sí. Entonces me gustaría como, ¿qué más es? Profundizar cómo son los cuidados tanto del hombre como de la mujer. Como en representación Gracias. del Padre, que fue cuando tú lo dijiste. Uhum. Uau. Wow. Sobre as mulheres mais velhas, Acerca de las mujeres mayores, em Tito, Paulo orienta que as mulheres devem ser mestras do bem. en Tito el Señor dice que las mujeres tienen que ser maestras del bien Para ajudar as mulheres mais novas. para ayudar a las mujeres más jóvenes. Como amar seus maridos, Como ser amar a boas sus donas de esposos, casa, como ser buenas amas de casa, educar os seus filhos. educar a sus hijos. Ou seja, que tanto os anciãos como as anciãs, O sea que tanto los ancianos como las ancianas, a experiência de vida se torna um tesouro. la experiencia de vida, o sea, la experiencia de ellos se convierte en un tesoro. Tanto coisas certas e erradas que aprenderam na vida. Tanto como las cosas buenas o las malas que aprendieron durante la vida. Então isso pode ser um tesouro de ouro para você passar para a geração mais nova. Entonces, eso que usted aprendió puede ser un tesoro de oro que puede pasar a la siguiente generación. Nós temos muitas mulheres na Bíblia que Deus usou. Nosotros vemos a muchas mujeres en la Biblia que Dios usó. E um problema é quando a gente não percebe esse privilégio de servir. Y es un problema cuando nosotros no percibimos ese privilegio de servir. A avó da Miriam viveu 102 anos. El abuelo de Miriam vivió 102 años. Eu passei uns 15 ou 20 anos escutando ela falar. Y yo, era la abuela. Avó. La abuela de ella duró 102 años y yo pasé más o menos de 15 a 20 años escuchándola hablar. Esse ano o Senhor vai me levar, eu vou morrer. Y ella dijo, este año el Señor me va a llevar, me va a morir. Todo ano eu escutava essa Y história. todos los años decía lo mismo. Então quando ela cumpriu, acho que 90 anos, ou 100 anos, como foi? Que ela me chamou. 90, né? Quando ela fez 90 anos, Entonces cuando ella cumplió 90 años, ela quis fazer uma festa
Ella hizo una fiesta e para celebrar a Deus, né, com gratidão. para celebrar a Dios con E gratitud. chamou um bocado de amiga. ¿Cómo? Chamou um bocado de amigas. As amigas. Ah, llamó a irmãs, todas sus amigas e vieram um bocado de irmãs mais velhas. y vinieron un montón de hermanas ya muy mayores. E pediu para eu pregar uma mensagem. Y él me pidió que yo predicara un mensaje. ella me Falei, pidió. meu Deus, mas que desafio. Entonces él dijo, qué desafío. Eu preguei sobre o Salmo 90. Y yo prediqué acerca del Salmo 90, Quando Moisés disse que o homem está destinado a viver 70, quanto ao máximo 80. donde dice que los hombres están destinados a vivir 70 y los más robustos 80. O que passar disso é enfado e canseira. ¿El qué? O que passa disso Ah, ok. vai Eso. ser canseira e enfado. El... Sofrimento. Sí, los que pasan de ese tiempo, Isso. ¿es qué? Só sofrimento. Ah, es solamente sufrimiento. Moisés chegou a 80 anos. Porque Moisés llegó a los 80 Ele años achou que ele ia morrer. y él ya pensó que iba a morir. Então, esse salmo fala muito da ira de Deus. Este salmo habla mucho acerca de la ira de Dios, Na expectativa de que ele ia morrer. en la expectativa de que él iba a morir. Mas quando ele fez 80 anos, Pero cuando él llegó a los 80, é que Deus enviou ele para libertar o seu povo do fue ahí Egito. cuando Dios lo envió a liberar al pueblo de E Egipto. ele viveu umas 40 anos. Y él vivió 40 años más, 120 anos. 120 años en total. Então tem um salmo também que diz que na velhice darão frutos. También hay un salmo que dice que en la vejez se darán los frutos. Na velhice. Na velhice. Quando forem velhos. Sí. Ok. Então eu estava falando essa palavra Entonces yo estaba hablando esa palabra, que preciosa aos olhos do Senhor as cães, os cabelos brancos dos mais que velhos. preciosas son las canas o los cabellos blancos de aquellos que son Que mayores. existe muito trabalho e muita coisa a ser feita na velhice. Que hay mucho trabajo y muchas cosas por hacerse en la vejez. Quando eu terminei a mensagem, Y cuando terminé el mensaje, elas se tornaram poderosas. ellas quedaron poderosas. Eu não sei se aqui tem um desenho chamado Popeye, que comia espinafre. Ay, no sé. Olivia Palito, uma magrelinha. Ah, sí, E o sí, Popeye. sí, ya. Aqui tem. Sí, es como Popeye. Isso. Como Popeye, que era así flaquito, pero después de las espinacas espinacas quedaban fuerte. Pararam de falar que iam morrer. Ellas ya dejaron de decir que iban a morir. E começaram a trabalhar para Deus de uma maneira extraordinária. Y empezaron a trabajar para Dios de una manera Então ela viveu até extraordinaria. 102 anos. Y ella vivió 102 años. Vocês acreditam que eu tentava enganar ela com historinha todas as vezes, nunca consegui. Entonces yo intenté engañarla a ella. Fazia pegadinha, fazia Ok. broma, mas nunca consegui. Era uma mente muito boa. Entonces yo siempre trataba de hacerle como bromas, como... Sí, como chanza, sí. Pero ella era muy inteligente. No lo lograba. Se tornou cheio de vida e passou a trabalhar muito. Ellas se llenaron de vida y pasó a trabajar mucho. Então aqueles que vão se tornando mais velhos, Entonces aquellos que se van tornando en claro, personas hoje mayores, com 60 anos a pessoa já se sente acabada às vezes. y claro que nosotros vemos a veces personas que con 60 años ya se sienten acabadas Tem que ter muito cuidado y deben tener mucho cuidado para não levar uma vida amargurada. para no llevar una vida de amargura. Não só ver os problemas da vida, No sabemos los problemas de la vida, porque Deus ama esse tempo da velhice. porque Dios ama ese tiempo de la vejez, Esse é o período da maturidade de vida. porque es el periodo de la madurez de vida. Então você pode ser uma mãe para muitas pessoas Entonces puede ser una madre para muchas e personas pai para muitas pessoas. y un padre para muchas personas. Você imagina alguém que vai num parque Imagínese a alguien que va en un parque e ele só encontra pedaço de pau velho para jogar no fogo. y solamente encuentra como pedazos de pan viejo para echar al fuego. Ele não vê os pássaros, Él no ve a los pájaros, as flores, no ve las o flores, rio, no ve el río, o céu. no ve el cielo. O que isso significa? ¿Y qué significa Que é eso? uma pessoa que está, o coração, a alma dela está escura. Y que eso significa que el alma de esa persona está oscura. Então é perigoso a velhice Entonces, un peligro de la vejez quando a gente só vê os problemas. es cuando solamente ven los problemas, Tudo aquilo que você viveu. todo aquello que se vivió. Mas você não vê que o Senhor te sustentou até agora. Y no, o sea, estás viendo solamente todo aquello que viviste y no cómo el Señor te sustentó hasta ahora. Então precisamos conhecer o Senhor na velhice. Entonces necesitamos conocer al Señor en la vejez Para ser pai e mãe das pessoas mais novas. para ser padres y madres de los más jóvenes, Pessoas saudáveis. personas saludables. Então tem muito trabalho. Pero hay mucho trabajo Mas os anciãos devem representar o Pai Celestial para a igreja. y los ancianos deben representar como al Padre Celestial a la iglesia E as mulheres mais velhas também. y las mujeres mayores también, Porém de uma forma maternal.
pero de una manera maternal. Quando tivermos irmãos e irmãs mais velhos saudáveis, Cuando tengamos hermanos y hermanas que son mayores y saludables, teremos uma igreja também cheia de equilíbrio. también vamos a tener una iglesia llena de equilibrio. Porque os mais novos são tendentes aos extremos. Porque los más jóvenes tendemos a los extremos. Como aqueles potrezinhos, aqueles cavalinhos selvagens, dá muito coice, não? Como aquellos caballos, esos potros que son jóvenes y son salvajes que dan mucho trabajo. Precisamos dos irmãos e as irmãs mais velhas para nos ajudar. Entonces necesitamos a los Ficar hermanos y a mais las calmo. hermanas mayores para calmarnos un poco. Eso ya lo identifica uno más, porque a veces la vejez a veces no llega como con gozo, porque a veces pues, yo no me acuerdo que soy vieja, ¿no? Yo no me acuerdo, porque yo era más vieja cuando era joven. Porque yo no tenía, no veía ni entendía como ahora. Verdade. Entonces a mí ahora mismo, la vejez a mí, yo no me recuerdo de ella, para nada. Cuando me acuerdo que tengo 65 años, pero no, yo no pienso en eso. Y muchas veces la vejez llega a muchas personas con amargura. Sí. Porque no se resisten que ya pasó la juventud y que son etapas que casi todos vamos a pasar por ahí. Gloria a Dios el que pase, ¿no? Porque solo el Señor sabe por qué todavía lo tiene a uno en estos años. Amén. En la tierra. Entonces uno, en vez de estar quejándose porque se quedó la juventud, uno tiene que estar agradecido de llegar hasta este tiempo. Sí. Y con salud. Amén. Y con el Señor. Gracias a Deus. Entonces, pues, eso a uno le debe llenar de satisfacción y con lo que usted está Amén. diciendo ahora, pues, Amén. es algo muy precioso Glória para a el Deus. Señor, la vejez. Amém. Me permito una pregunta. Hablando de la vejez, que hemos visto desde el miércoles, desde ayer la reunión de la samaritana, de los ríos de agua, y hoy viendo el yugo, y su merced tocó algo sobre Judas y sobre Juan, ¿sí? Y el transitorio del hombre. Mi pregunta es de pronto, ¿cómo llegar de pronto, como dijera yo, hablemoslo así, de una muerte espiritual? ¿Sí? ¿Cómo poder llegar y dar palabra y vida a este hermano o esta hermana que están así, aún en su vejez? ¿Sí? Como decía nuestra hermana Estela, tener ese amor de Cristo en verdad por los hermanos que están pasando por dificultades, de pronto, ciertas cosas que han pasado. Hoy yo puedo ver muchas cosas y es que el Señor trabaja por medio de la experiencia del hombre. ¿Sí? Eso lo he podido ver claramente. ¿Sí? Pero algo que me cuesta mucho es poder llevar esa palabra. Esa sí no he podido, no sé cómo. ¿Sí? Cómo aconsejar, cómo poder ver. Yo puedo ver el hermano o la hermana que están pasando esta necesidad. Lo que no he podido saber es cómo llevar dar esta ¿sí me entiendes? Cómo poder ayudar. A primeira coisa é orar, né? Lo primero es orar. Precisamos entender que amar é orar também. Y necesitamos entender que amar es orar también. Às vezes queremos ajudar as pessoas, mas não oramos por elas. A veces queremos ayudar a las personas, pero no oramos por ellas. Então, quando você vai tentar ajudar, Entonces, cuando usted intenta ayudar, se for na sua humanidade, haverá problemas. y si lo hace en su propia humanidad, van a haber Nós não problemas. conseguimos ajudar as pessoas. Nosotros no logramos ayudar a las personas. É o Senhor que pastoreia as suas ovelhas. Es el Señor quien pastorea sus ovejas. Agora Ele quer apacentar as suas ovelhas através de nós. Ahora, Él quiere apacentar a sus ovejas a través de A nosotros. gente podia lembrar em João 13 Podemos recordar ahí en Juan 13 que dia Jesus tirou as suas vestes superiores que un día Jesús quitó sus ropas superiores
pegou uma bacia de água cogió una vasija de agua e se dobrou aos discípulos. y se inclinó a sus E ele discípulos lavou os pés dos discípulos. y lavó los pies de sus discípulos. Esse é um princípio de como ajudar as pessoas. Ese es un principio de cómo ayudar a las personas. Porque ele mostra que os pés estavam sujos dos discípulos. Porque él muestra que los pies de los discípulos estaban sucios. E assim somos nós nesse mundo ainda. Y aquí así somos nosotros en este Às mundo vezes aún. nos sujamos com pecado ou com qualquer outra coisa. A veces nos ensuciamos con el pecado, con cualquier otra cosa. E precisamos ser lavados pela água da vida. Y necesitamos ser lavados por el agua de la vida. Então Deus vai usar irmãos para nos ajudar. Entonces Dios va a usar hermanos para ayudarnos. Mas como que Jesus lavou os pés dos discípulos? Pero ¿cómo fue que Jesús lavó los pies de los Ele discípulos? não veio sobre os discípulos. Él no vino sobre los discípulos. Ele se colocou abaixo Él se puso debajo, como um escravo. como un esclavo. Então ninguém pode ajudar outro cristão, Entonces nadie puede ayudar a ningún otro a cristiano. menos que ele se coloque inferior àquele que ele vai ajudar. A menos que él se haga inferior a quien va a ayudar. Às vezes as pessoas estão passando um problema. A veces las personas están pasando por un problema Elas estão procurando alguém para pedir socorro. y están buscando a alguien para pedir socorro. Mas ela está querendo encontrar alguém que não vai julgar elas. Pero esta persona está queriendo encontrar a alguien que no los juzgue. Claro, ela quer ser livre do pecado e do problema. Y claro que esta persona quiere ser libre del pecado y del problema, Mas às vezes nós não sabemos escutar. pero a veces no saben escuchar. Quem elas vão procurar? Entonces, ¿ellos a quién van a buscar? Alguém mais maduro. A alguien más maduro. Como são essas pessoas mais maduras? ¿Y cómo son estas personas más maduras? Paulo vai dizer, Gálatas 6:1, Pablo lo dice en Gálatas 6:1. se alguém for surpreendido em algum problema, alguma fraqueza, Si alguien es sorprendido en algún problema, en algún pecado, en alguna debilidad, vós que sois espirituais, ustedes que son espirituales, encaminhai o tal com espírito de mansidão, encamínenlo con un espíritu de mansedumbre, olhando para você mesmo, para você não cair nesse problema. mirándose a sí mismo, no sea que tú también caigas en lo mismo. Então nós precisamos de irmãos e irmãs mais espirituais. Entonces necesitamos de hermanos y hermanas que sean más E elas espirituales vêm com espírito de mansidão, não de juízo. y que vengan con un espíritu de mansedumbre y no de juicio. E uma das características de alguém que está nessa posição Y una de las características de alguien que está en esta posición é que ela sabe ouvir. es que sabe escuchar. Acho que todos nós vamos concordar com uma coisa. Y yo creo que todos nosotros vamos a concordar en algo. Me perdoe as mulheres dar um exemplo sobre vocês. Y perdónenme las mujeres que voy a dar un ejemplo acerca de ustedes. Às vezes a mulher vai falar 1 ou 2 horas, A veces la mujer va a hablar 1 o 2 horas, mas o que ela queria falar mesmo, pero lo que ella quería decir ela vai falar depois em 2, 3 minutos. la va a decir después en 2 o 3 minutos. Não é fácil. No es fácil. Então ouvir é uma dádiva de Deus. Entonces oír es un regalo de Dios. E encontrar entre as palavras o que de fato está no coração da pessoa. Y entender en medio de las palabras lo que en realidad está en el corazón de la Até persona. que haja uma confiança profunda, Y hasta que haya una confianza profunda, raramente as pessoas vão abrir seu coração. hasta que no haya una confianza profunda es que las personas van a abrir su Então, se corazón. você quer ajudar as pessoas, Entonces, si usted quiere ayudar a las personas, ore por elas. ore por ellas. Segundo, não se coloque acima delas. Segundo, no se ponga por encima de ellas. Vem com uma bacia de água Venga con una vasija e de uma agua toalha. y una toalla. Essa água representa a vida de Jesus, Esa agua representa la vida de Jesús, na palavra de Deus. la palabra de Dios. Então você vai com essa humildade. Entonces usted va con esa humildad, E se você tem esse espírito de mansidão, y si usted tiene ese espíritu de Deus mansedumbre, poderá usar você para amar e ajudar as pessoas. Dios podrá usarlo a usted para amar y ayudar a las Eu personas. termino lembrando o que o apóstolo João falou Y termino recordando algo que el apóstol Juan dijo no capítulo 5 da sua primeira carta. en el capítulo 5 de su primera carta. Se alguém vê seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, Si alguien ve a su hermano pecando en algo que no sea un pecado de muerte, ore por ele ore por él e Deus lhe dará vida. y Dios le dará vida. Ou seja, as pessoas que estão com problema com fraquezas e pecados, O sea, aquellas personas que tienen problemas con sus debilidades y pecados, ela não precisa de um novo fariseu para ficar ali, ó. estas personas no batendo necesitan de un nuevo fariseo para que esté ahí acusándolos. Precisa de vida. Ellos necesitan O vida. que levanta um morto é a ressurreição. Lo que levanta a un muerto es la E o que resurrección. nos liberta da fraqueza dos pecados é o poder da vida de Jesus. Y lo que nos libera del poder del pecado es la vida de Jesús. Então precisamos orar uns pelos outros Entonces necesitamos orar unos por los para otros sermos cheios de vida. para que seamos llenos de vida. Agora você não pode dar o que você não tem. Ahora, usted no puede dar aquello que no tiene.
Então você também precisa estar cheio do Espírito Santo. Entonces usted también necesita estar lleno del Para Espíritu esse Santo. rio de vida poder lavar os pés e cuidar de outras pessoas. Para que ese río de vida al fluir pueda lavar los pies y cuidar de otras Mas personas. lembre-se, os mais maduros entre nós Pero recuerde, los más maduros en medio são nuestro aqueles que vêm com uma toalha e uma bacia com água. son aquellos que vienen con una toalla y una vasija con agua. Assim devem ser os nossos presbíteros, né? Y así deben ser nuestros Eles presbíteros. são os irmãos mais maduros. Son los hermanos más maduros, Mas na verdade, você vê que são aqueles irmãos que mais se abaixam e servem. pero en realidad son aquellos que más se agachan y sirven. Que vão lidar com muitos problemas. Porque tienen que lidiar con muchos problemas. Nessa hora, temos que lembrar da promessa de Jesus. Y en ese momento debemos recordar la promesa de Jesús. Que ele prometeu que quem deixar tudo Que Él prometió que aquel que deje todo vai encontrar 100 vezes mais. va a encontrar 100 veces más. E aí estão os pais, as mães, os irmãos, as irmãs e as casas. Y ahí están los padres, las madres, los hermanos, las hermanas y las casas. Às vezes alguém está num desespero tão grande A veces alguien está tan desesperado que a única coisa que ele quer encontrar que lo único que quiere encontrar é um pai ou uma mãe, es un padre o una ou madre, um irmão ou uma irmã o un hermano o una que hermana tem uma bacia de água e uma toalha. que tenga una vasija de agua y una toalla. E um abraço, Y un abrazo, um coração quebrantado para chorar com ela. un corazón quebrantado para llorar con Él. Então que sejamos esse tipo de pessoas. Entonces necesitamos de este tipo de personas. Amém. Amén. Muy bueno. Amén.